Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Hoy tenemos un tema que de verdad va a dar mucho de qué hablar. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en la reciente y bastante escandalosa ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero esto no es solo otra noticia de farándula, no señor. Parece que Hande ha decidido que tras esta separación, va a pedirle a Kerem una suma bastante considerable de dinero. Y lo más impactante es que la razón detrás de esta solicitud es algo que sinceramente no van a creer. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo este drama, las posibles razones y lo que esto podría significar para ambos. Si son fans de las telenovelas turcas y les gusta estar al día con los chismes más jugosos del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Es súper fácil, solo hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos a comenzar con esta historia que tiene a todos comentando. La noticia de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkapm y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y del mundo, ha sido un golpe para muchos de sus admiradores. Lo que comenzó como una relación en la pantalla grande trascendió a la vida real, y por años, su romance fue tema de conversación, inspiración y envidia para muchos. Las fotos juntos, los viajes, las muestras de afecto en redes sociales, todo alimentaba la fantasía de sus fans de que su amor era eterno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y los rumores sobre una posible crisis en la pareja comenzaron a circular hace ya un tiempo. Aunque inicialmente intentaron desmentirlos, finalmente la noticia de su separación se hizo oficial, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante, y francamente un poco sorprendente. Según informaciones recientes que han salido a la luz, no solo Hande ha decidido seguir adelante con su vida tras la ruptura, sino que aparentemente ha tomado una decisión financiera bastante audaz. Los rumores apuntan a que Hande Erçel está pidiendo a Kerem Bürsin una suma de dinero que, según los reportes, podría ascender a varios millones. Sí han oído bien, millones. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de especulaciones y preguntas. ¿Por qué pediría una cantidad tan grande de dinero después de una ruptura? ¿Se trata de una compensación, de una deuda pendiente, o hay algo mucho más profundo detrás de esta solicitud? La verdad es que las razones detrás de esta petición millonaria son el quid de la cuestión, y aquí es donde entramos en terreno de las hipótesis, aunque basadas en informaciones filtradas. Una de las teorías más comentadas y que más ha llamado la atención es que Hande estaría solicitando este dinero como una especie de compensación por el tiempo y el esfuerzo invertido en la relación. Y aquí viene la parte que realmente nos deja boquiabiertos. Se dice que Hande argumenta que durante su relación con Kerem, ella ha dejado de lado importantes oportunidades profesionales y proyectos personales, asumiendo que su futuro estaría ligado al de él, quizás incluso a un matrimonio y una vida familiar juntos. Esta supuesta dedicación a la relación, en detrimento de su propia carrera, es lo que ahora la llevaría a reclamar un resarcimiento económico. Imaginen la presión, la energía y el tiempo que implica mantener una relación pública de alto perfil como la de ellos, y si añadimos la idea de haber sacrificado proyectos importantes por ello, la cifra millonaria podría empezar a tener una justificación para ella. Otra vertiente de esta historia, y que no podemos descartar, es la posibilidad de que existan acuerdos económicos previos o inversiones conjuntas que deban ser disueltas. A veces las parejas, especialmente aquellas que comparten una vida tan intensa y que en muchos casos tienen negocios o proyectos paralelos, llegan a acuerdos sobre propiedades, inversiones, o incluso participación en empresas. Si este fuera el caso, la ruptura podría implicar una división de activos, y la cifra que Hande estaría pidiendo podría ser simplemente su parte de lo acordado o de lo que legalmente le correspondería. Sin embargo, el enfoque principal de los rumores parece inclinarse hacia la idea de la compensación por sacrificios personales y profesionales. Es importante recordar que estas son informaciones que provienen de fuentes no oficiales, de filtraciones a medios de comunicación y de especulaciones. Ni Hande ni Kerem se han pronunciado oficialmente sobre este tema particular de la demanda millonaria. Y es probable que, dada la naturaleza sensible de la situación, prefieran mantener este asunto en privado.
Sin embargo, la magnitud de la cifra y la aparente audacia de la petición han capturado la imaginación del público y de los medios, generando un debate intenso. ¿Es justo pedir dinero por un sacrificio personal en una relación? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad financiera en un rompimiento de pareja? ¿Es este un caso de oportunismo o una legítima reclamación basada en circunstancias reales? Analicemos un poco más a fondo las implicaciones de esta supuesta situación. Si Anne Derzel realmente argumenta haber sacrificado oportunidades profesionales por la relación, esto abre un debate sobre la equidad en las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo donde las carreras pueden ser tan efímeras y demandantes. Muchas mujeres y también hombres en relaciones de larga duración, a menudo se ven obligadas a tomar decisiones sobre su carrera para apoyar a sus parejas, criar hijos o simplemente mantener unida a la familia. En este contexto, la reclamación de Anne podría ser vista por algunos como un intento de equilibrar la balanza, de recuperar lo que considera haber perdido. Por otro lado, está la perspectiva de Kerem Bürsin. Si bien no tenemos su versión de los hechos, es fácil imaginar que una petición de esta magnitud podría ser recibida con sorpresa, incredulidad o incluso indignación. Desde su punto de vista, la relación pudo haber sido una experiencia mutua, con altibajos y decisiones tomadas en conjunto, y no necesariamente un sacrificio unilateral por parte de Anne. El mundo del espectáculo es implacable y las carreras de los actores son a menudo una montaña rusa de altibajos, independientemente de su estado civil. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos apoyan a Anne creyendo que ella merece ser compensada por cualquier sacrificio que haya hecho. Otros defienden a Kerem argumentando que una relación es una asociación, no un contrato de inversión, y que pedir dinero de esta manera es inapropiado y calculador. La narrativa pública de su amor construido durante años se ve ahora teñida por esta controversia financiera, lo que añade una capa de complejidad a la percepción que el público tiene de su relación y de sus personalidades. Es fascinante cómo las relaciones entre celebridades capturan nuestra atención de manera tan intensa. No solo seguimos sus carreras y sus romances, sino que también nos adentramos en los aspectos más íntimos y, a veces, polémicos de sus vidas. La historia de Anne Derzel y Kerem Bürsin, desde su idílico romance en Love is in the Air hasta esta supuesta disputa millonaria, es un claro ejemplo de cómo la vida real puede ser tan o más dramática que la ficción. Más allá de las cifras y las especulaciones, lo que queda claro es que esta ruptura ha tenido un impacto significativo, no solo en sus vidas personales, sino también en la percepción pública de su relación. El velo de perfección que a menudo rodea a las parejas de celebridades se ha rasgado, revelando las complejidades y los posibles desacuerdos que pueden surgir incluso en las relaciones más admiradas. Y si nos ponemos a pensar, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Qué valoramos en una pareja? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer? ¿Y cómo nos aseguramos de que estos sacrificios sean recíprocos o al menos reconocidos? ¿Hasta qué punto la fama y la fortuna complican o, por el contrario, simplifican la resolución de conflictos en el ámbito personal? Por ahora solo podemos esperar a que, si es que acaso, Anne o Kerem decidan pronunciarse al respecto. Hasta entonces continuaremos analizando las informaciones que surjan y debatiendo las posibles interpretaciones de esta historia que, sin duda, seguirá dando mucho que hablar. Lo que es seguro es que tanto Anne Derzel como Kerem Bürsin son dos talentosos profesionales que han dejado una marca importante en la industria del entretenimiento. Esperemos que a pesar de estas turbulencias, ambos puedan encontrar la paz y el éxito en sus caminos individuales. En resumen, el vídeo ha explorado la impactante noticia de la ruptura entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, y el asombroso detalle de que Anne estaría pidiendo una suma millonaria a Kerem. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta petición, centrándonos en la teoría de que Anne argumenta haber sacrificado oportunidades profesionales por la relación, y la implicación de esta controversia en la percepción pública de la pareja. Hemos debatido las diferentes perspectivas y cómo esta situación puede ser vista tanto como una reclamación legítima como un acto calculador, dependiendo del punto de vista. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Espero que este vídeo les haya parecido informativo y que haya generado en ustedes algunas reflexiones interesantes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Anne tiene derecho a pedir ese dinero? ¿Cuál es su perspectiva sobre los sacrificios en una relación? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista y debatir juntos.
Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta noticia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo. Nos vemos en la próxima.